Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al ex capitán, ingeniero militar, veterano de guerra en Malvinas, Miguel Ángel Romano. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias a Dios. Me alegro de escucharte bien y es un placer tener esta charla con vos. Así que bueno, para ir arrancando me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y esta vocación de ingresar al ejército, cómo te nació? Bueno, yo nací en Rosario, volví a mi ciudad natal, a Rosario, de donde vivo después de que me retiré. Transcurrí 20 años en el ejército, en distintas unidades. Yo soy del arma de infantería. ¿Eh? Este, Así que después de recorrer bastante el país, estuve en la Antártida, estuve en el norte, en varios destinos de infantería, y en consecuencia finalmente ingresé a la Escuela Superior Técnica en ese momento del Ejército, actual Facultad de Ingeniería del Ejército, donde, bueno, en 1982, siendo cursante hasta el segundo año, yo soy ingeniero en armamento convencional y autopropulsado. Nos sorprendió la guerra, como la mayoría de los argentinos, y poco tiempo después fue movilizado a la gobernación de las Islas Malvinas, donde transcurrí toda la guerra. Pero bueno, ese es tema para más adelante. Eh, Como te decía, soy rosarino, no, la vocación del ejército, la vocación de soldado, me nació de adentro de mi alma porque no tenía antecedentes, no tenía familiares, pero bueno, recibí el apoyo de mis padres que me aceptaron mi decisión y bueno, así que en 1968 ingresé al Colegio Militar de la Nación, de donde egresé con el grado de subteniente de infantería en el año 1971 y mi primer destino fue el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa. ¿Qué promoción sos? 102. Tengo 102. Bien, varios compañeros veteranos de guerra, ¿no? bien. Y acá, con este resumen que nos hiciste, nos comentaste que el 2 de abril te sorprende entonces en la Escuela de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería. Claro, yo estaba en la Facultad de Ingeniería cursando el segundo año de la carrera de ingeniero en armamento y el 2 de abril, como todas las mañanas, me levanté para concurrir a la escuela. Ingresábamos a las 7 de la mañana, Cabildo y Orrego para los porteños que conocen. Ujú. Así que yo me había levantado, no soy de encender la radio temprano, la cuestión que me pasó a buscar un compañero y a través de él me entero de que habían tomado la isla, habían recuperado Malvinas. Y después avanzando por Avenida Cabildo hacia la escuela o hacia la facultad, bueno, se veía el festejo de la gente, las banderas argentinas, los autos embanderados, las casas embanderadas. Bueno, la fiesta que se inició con la recuperación de nuestras islas, ¿eh? Pero bueno, ingresado a la escuela, en la escuela se continuaron las clases con absoluta normalidad, como si nada hubiera sucedido. Creo que el día 2 de abril era, no quiero mentir, me parece que era el lunes. Eh, y bueno, después de 4 o 5 días de clase, se ve que la situación generada no había previsiones en ese aspecto, en el aspecto que nos suspendieron las clases, ¿eh? Nos suspendieron las clases, nos hicieron continuar yendo a la escuela eh, sin profesor, digamos, sin tener clases y pocos días después, como decía, empezaron a movilizar a todos los cursantes a las unidades de combate, ¿Y en a tu caso? reforzar las unidades. Y en mi caso, el día
creo que 16, era el único oficial que quedaba en la escuela. ¿Eh? En la escuela éramos alrededor de 80 oficiales cursando distintos, primero, segundo, tercero, cuarto año. Yo estaba en Ujú. segundo. Bueno, el día 16 de abril era el único que quedaba. Así que me retiré de la escuela, eh, me recibieron, yo estaba oficial de servicio, me recibieron el servicio, diríamos, y me dijeron, bueno, andá y estate atento porque probablemente te llamen. Bueno, y efectivamente a la tarde de ese día recibí la llamada de que había llegado un radiograma informando que yo iba destinado a la gobernación de las Islas Malvinas. Bueno, fue el primer caso de estas características. Todos los restos de los oficiales habían sido destinados a unidades de combate o a unidades de apoyo de combate. En mi caso fue el primer oficial y el último de la escuela que fue destinado a la gobernación en forma directa. Vos en ese Te entonces, continúo, ¿qué grado tenías? capitán. Ya era capitán en el primer año. Capitán en el primer ¿Cuán- año. ¿Cuántos años? 31. 31 Bien, años. ¿Eh? bien. Este, bueno, así que en ese momento el director de la escuela me ordenó que, bueno, era un fin de semana, ya me dijo que me quedara tranquilo, que fuera el lunes a primera hora a la escuela para preparar mi viaje. Efectivamente, el día lunes me presenté, me dieron los pasajes, la poca ropa que había, porque poca ropa, la escuela no es una unidad de combate, con lo cual lo único que tenía era ropa para formación, etcétera. Bueno, así que la poca ropa que había y los pasajes, Sí. me saludó con mucha alegría este director, porque bueno, era el primer oficial de ingeniero que iba destinado a la gobernación o a la isla de forma directa, ¿no? Así que Claro. el día 22 de abril, en un vuelo de aerolíneas argentinas, un vuelo de cabotaje de aerolíneas argentinas, embarqué con destino a Comodoro Rivadavia. El 22 de la tarde llegué a Comodoro Rivadavia, me recibió un compañero mío que era el oficial de embarque, era el que se encargaba de cargar, este, valga la redundancia, la carga de ejército en los aviones Hércules que cruzaban a la isla. ¿Eh? Ujú. Así que pareció quedarme ese día ahí en Comodoro, ya era tarde. Este, Me quedé con él en una casita que habitaba cerca del aeropuerto, porque bueno, permanentemente estaba yendo al aeropuerto para la carga de material de ejército. Y al día siguiente, el día 23, en un avión de aerolíneas también, al cual le habían retirado todos los asientos, de transportaba carga. Viajé Sí. yo solo en ese avión y el resto de la carga era verduras, frutas y carnes para el abastecimiento de la tropa. ¿Eh? Así que el día 23 llegué a Malvinas, me encontré apenas descendí del avión con un camarada, con un compañero, que me consiguió un jeep con el cual me trasladé en ese jeep hasta la gobernación. Era mi destino, me tenía que presentar al gobernador, al general Menéndez. ¿Y Así vos tenías que, bueno, idea cuál iba a ser tu papel o algo? no, ¿O solamente tenías la orden de presentarte? no tenía más mínima idea. Lo único que sabía era Ah, la orden de presentar. Este, Así que, bueno, me consiguió un jeep, que el jeep cargué el bolsón y me presenté a General Menéndez en la gobernación, ujú. que era la casa del ex gobernador inglés. ¿Sí? Sí. Bueno, por circunstancias de mis anteriores destinos, yo lo conocía al general Menéndez. Ah, mira. Voy a hacer un pequeño resumen por qué fui ahí. Bueno, Menéndez aparentemente, lo que se deduzco y lo que es que pidió dos o tres oficiales que hablaran inglés Ujú. para ser destinados a la gobernación. Y efectivamente así fue, dos o tres oficiales del grado de capitán
fuimos destinados a la gobernación y en mi caso particular me tocó, Menéndez me recibió y me dijo, bueno, mire, su tarea va a ser atender a los kelpers, ocuparse de los kelpers. Usted, me dice, usted tenga en cuenta que son ciudadanos argentinos porque nacieron en tierra argentina, así que su tarea va a ser de que, bueno, de que sean tratados como tales, no tengan problemas con nuestra tropa y solucionen los problemas que se les presenten. ¿Eh? Probablemente Claro. para ellos un gran cambio de vida. Y bueno, yo le dije en ese momento, le manifesté mis dudas y si realmente iba a poder realizar ese trabajo. Yo, a pesar de que estudié mucho tiempo inglés y hablaba inglés, bueno, Ujú. era un nuevo desafío. Bueno, claro que lo pude hacer perfectamente bien. Bueno, y él me dijo, no, yo lo conozco, va a poder, no creo que tenga problemas. Me dice, bueno, y a los fines eminentemente logísticos y administrativos, va a depender de la compañía de policía militar. Ahí en la isla, particularmente y concretamente en Puerto Argentino, había Ujú. una compañía de policía militar, la compañía de policía militar 181, con sede en Bahía Blanca, Ajá. que, bueno, así que hizo llamar al jefe de la compañía y me lo presentó. Me dijo, bueno, usted va a depender del mayor Verasay. Simplemente a los fines logísticos, usted se va a ocupar exclusivamente del orden interno de la ciudad y del atender a los campos. Y así fue. El mayor Verasay me recibió con cierta, digamos, desconfianza, quizás podríamos llamarle desconfianza, pero bueno, era una persona más a la cual en momento de guerra había que alimentar, había que cuidar, había que abastecer, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo concreto es que me alojé en la Police Station, me alojé en lo que era la comisaría del pueblo. ¿Eh? Claro. Eh, el mayor Verasay no vivía ni dormía ahí, dormía en la casa donde estaba, en la casa del que era jefe de policía, en la casa, ¿eh? La casa habitación del jefe de policía de inglés. ¿Eh? Yo no, Claro. yo vivía y dormía en la comisaría. Eh, Atendiendo las 24 horas los requerimientos de los habitantes de la isla. Bueno, y eso fue lo que hice durante toda la campaña, diríamos, ¿no? Desde el 23 de abril hasta el 14 de junio, ¿no es cierto? Por la fecha de la rendición. El 14 de junio, otro tema interesante, producida la rendición, yo este, eh, soy convocado el día 15 soy convocado a una reunión de los Estados Mayores inglés y del Estado Mayor argentino. Los generales argentinos, el general Menéndez, el general Joffre, el general Parada, creo que era el otro, ya estaban presos. Había quedado el Estado Mayor, con el grado de coronel, que reunido con el Comando Mayor inglés, coordinaron en esa reunión la actividad de repliegue. El ejército Ujú. argentino tenía que irse del pueblo, abandonar el pueblo hacia lo que es la zona del aeropuerto, para Sí. que permitir el ingreso de la tropa inglesa, para permitir el ingreso de la tropa inglesa. Bueno, allí yo hice de traductor, de lo que hizo falta, porque yo digamos, defendía el inglés. Este, y bueno, se me ordenó que me quedara en el pueblo, que siguiera en el lugar donde vivía, en la comisaría, y que me ocupara de atender a las necesidades ya no solo de los kelpers, sino también de los soldados argentinos que había heridos, había Ujú. un poco de todo, ¿no es cierto? Esa situación. Así que yo quedé hasta el día 17 de junio en la ciudad de Puerto Argentino. El 17 de junio era el único soldado, el único oficial con mi soldado conductor, tenía un jeep yo, que quedaba en el pueblo. El resto ya eran todos soldados ingleses o
los habitantes mismos de la isla, kelpers. Así que hasta el día 17 permanecí en Puerto Argentino, conviviendo con los ingleses. Nadie me exigió nada, ni siquiera me pidieron que abandonara la comisaría. Seguí viviendo en la comisaría. Hasta que vi que No. no era el más necesario. Ahí yo atendía a muchos heridos, enterré los últimos muertos que habían quedado en ese momento en el cementerio de Darwin, el cementerio de Puerto San Carlos, había, y el cementerio de Puerto Argentino. El cementerio de Puerto Argentino estaba junto al cementerio de los ingleses, diríamos, Kelpers, ¿no es cierto? Así Ujú. que ahí había dos suboficiales fallecidos en el último día, muertos en el último día por la artillería inglesa, que los enterré. Y bueno, yo escribí un libro en donde cuento un poco más en detalle todo este tema. ¿eh? Pero bueno, creo que esto fue un pantallazo de mi actividad, que fue bastante agitada durante los días, fundamentalmente a partir del momento que se iniciaron los bombardeos sobre la ciudad, ¿no es cierto? Y sobre los límites de la ciudad. ¿eh? Este, Tratando, bueno, ayudando en muchos casos, no solo a nuestra tropa, porque nuestra tropa necesitaba permanentemente, la gente que estaba, los soldados, los oficiales, todos, los que estaban en las posiciones, sabían venir cuando podían, cuando se podía, a la ciudad, bueno, a buscar un poquito de paz, ¿no es cierto? Porque estaban. Y lo mismo con los kelpers, muchos de los cuales abandonaron los límites de la ciudad, porque los límites de la ciudad, con los bombardeos de la artillería naval y de la artillería de tierra, Ujú. atacaban los bordes de la ciudad. Entonces empezaron a trasladarse hacia el centro de la ciudad, hacia los lugares más alejados de los límites. Bueno, y esa tarea tuve que colaborar con muchos. Tanto es así que en esta guerra solo murieron 2 civiles. ¿eh? Fueron 2 mujeres inglesas. Ahora alguien dice que hay una tercera también, pero puede ser que haya fallecido después. En ese momento yo doy fe que eran dos. Ajá. Este, dos, dos ciudadanas kelpers, dos kelpers, muertas por un proyectil de artillería inglés. Fueron las únicas 2 muertes de civiles en toda la guerra. ¿eh? ¿Estuviste presente en Eh, esa situación? ¿Vos viste el ataque? sí, 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 concurrí al lugar de donde fue el hecho y desde ahí se evacuaron a las heridas en ese momento. Una muerte y Ujú. la otra herida. La acompañé al hospital y bueno, participé a los kelpers, bueno, de este dolor, de esta situación, que imagínense, no era para nada agradable para nadie. Y lo hice y lo hice, no recibí ningún reclamo, ningún requerimiento, nada, absolutamente nada, al contrario. Había un hospital inglés, sí, pequeño hospital, y bueno, había una médica inglesa, la jefa del hospital, Ujú. bueno, y los familiares de las fallecidas. este, ningún tipo de reclamo para nada, al contrario, en ese momento. Y bueno, eso fue consecuencia de la buena relación que tuve con los habitantes de la isla durante los 40 y pico de días. O sea Necesitaron que en este... ayuda y yo se... ¿Eh? Ujú. No, te iba a Te preguntar si escucho. en este trato diario que tenías, si nunca tuviste ningún roce con ellos ni nada. No, no hay ninguno, absolutamente ninguno. Mirá. Los kelpers son ciudadanos de la colonia. Ujú. En ese momento no tenían ciudadanía inglesa. En la entrada a la iglesia anglicana, en la entrada a Ujú. la iglesia anglicana de Puerto Argentino, hay una iglesia católica y una iglesia anglicana. La Sí. iglesia anglicana tiene un patio adelante y en ese patio hay un monumento.
Monumento que si ustedes entran, monumento, iglesia anglicana, Puerto Argentino, se ve, son dos dientes de ballena, ¿eh? Ujú, Dos arcos, como dientes de ballena bueno. En el pie del monumento, en inglés, decía, digo decía porque lo deben haber sacado, ¿eh? Decía, en inglés, ¿no? Este monumento fue construido en el año 1933 con motivo de conmemorarse el centenario de esta isla como colonia inglesa. Así, ¿eh? Textual, ¿eh? Textual. No, no decía protectorado, no. Colonia ujú, inglesa, 1933, ujú, que habrá sido muy cercano a la construcción de la iglesia anglicana. Otro elemento, por ejemplo, otro elemento. Al lado de la comisaría donde yo viví durante todo ese tiempo había una iglesia católica sí. de menor, diríamos, valor arquitectónico que la anglicana, pero una iglesia al fin. Y había dos curas, dos sacerdotes católicos, ¿eh? Ujú, Me llamó la atención el por qué dos sacerdotes católicos y tan solo un pastor anglicano. Bueno, la explicación sencilla, porque la mayoría de la población de ese momento, estamos hablando hace 1982, hace 42 años, la ujú, mayoría de la población era católica. ¿Por qué? Porque la inmigración que recibió las Islas Malvinas eran de europeos, no católicos, católicos, perdón, de europeos, ujú, católicos, ingleses, españoles, ingleses, perdón, italianos, italianos, españoles, que en algún momento de la sucesión hubo numerosas guerras que hubo en Europa, ¿eh? Se fueron del continente europeo, se alojaron, se refugiaron en Gran Bretaña, y Gran Bretaña los llevó como inmigrantes de la colonia a a las numerosas colonias que tenían en el mundo. ujú, Tanto es así que yo tuve preso a un señor, Pitaluga de apellido, Pitaluga, porque la compañía de Comando 601 en una recorrida por la isla ujú, detecta una comunicación de una estancia, desde una estancia, con la flota inglesa. Con lo cual proceden a detener al propietario de la estancia, que era este señor Pitaluga. Lo detienen, le sacan la radio y lo llevan a Puerto Argentino. Y en Puerto Argentino, como yo era el comisario del pueblo, pues, me lo dan a mí para que lo tenga detenido. La detención la cumplió en el hotel del pueblo, que estaba a una cuadra de la estación de policía. sí. Pero yo pasaba casi 3, 4 veces por día. No había muchos lugares donde ir. El preso vivía cómodo, pero no había tampoco, si pasaba 3, 4 veces por día, a controlar que estuviera y demás. Y además, varias veces durante ese mes que estuvo preso, un mes y pico, yo lo llevaba a la estación de radio para que se comunique con su familia a través de una radio de menor alcance que había, para que Ujú, hablara con su esposa y su hija que estaban en la estancia. Así que pude, todo esto que yo cuento en gran medida, lo obtuve de él, ¿no es cierto? Y él me decía que él era quinta generación de Pitaluga en, eh, en Malvinas, quinta generación. A sus ancestros los habían invitado a emigrar a Malvinas, ellos lo aceptaron, y hoy eran propietarios de una estancia de no sé cuántas hectáreas con cuántas cabezas de ovejas, de la cual vivían muy bien, claro, por supuesto. claro. Eh, con lo cual, este, ese tema de que decidan los habitantes de la isla qué quieren, no tiene el más mínimo sentido, ¿eh? No tiene el más mínimo sentido porque es gente que fue llevada por, la, Claro. por el Imperio Británico a colonizar, a cosas, viven bien, viven cómodos, ¿eh? Hay Ujú, muchos, la mayoría de los habitantes de la isla son empleados de la Falkland Island Company o del gobierno inglés, este, que, bueno, empresa de servicio, electricidad, agua, bueno, todo lo que hace falta para vivir más o menos dignamente. ¿Eh? Con lo cual, bueno, esa propuesta de que eligieran los habitantes de aquí es una broma. ¿Eh?
Es La famosa imposible. autodeterminación de los pueblos. Exactamente, exactamente. ¿Eh? No puede ser así en la medida que hace 150 años que han ido colonizando de esa manera. Exacto. Indudablemente hoy la cosa cambió totalmente, pero bueno, en ese momento era así, ¿eh? Como te los planteo. Ujú. ¿Y Eh, vos cómo regresaste al continente? bueno, quedé preso yo, ¿no? Porque Mm, cuando, como decía antes, el día 17 de junio, este, 18, 14, 15, sí, 17 de junio, ya no tenía más nada que hacer, entonces abandoné el pueblo, mi jeep, y cuando llegué a la zona del aeropuerto donde estaba la tropa argentina, que ya había empezado a embarcar, ¿eh? ujú. Pero bueno, el resultado que ya tenía que embarcar la policía militar, que era mi compañía, de la cual yo dependía la administrativo y logístico. Bueno, me columné con la compañía, con mi jefe. Cuando llegamos al puerto, estuvimos una noche a la intemperie esperando que poder embarcar, porque bueno, el embarque era lento. Bueno, finalmente, en la madrugada, muy temprano de noche, hay un inglés, un oficial inglés, que pasa gritando por donde estaba yo, Capitán Romano, Capitán Romano. Bueno, finalmente Capitán Romano se presenta y me llevaron detenido al día siguiente en un helicóptero a Puerto San Carlos. Y en Puerto San Carlos me reuní con el grueso de los otros, ya había muchos detenidos. Los jefes, la mayoría de los jefes estaban detenidos ahí en Puerto San Carlos. Así que el día 19 volé de 18 volé de Puerto Argentino a Puerto San Carlos en helicóptero. Y bueno, quedé preso hasta el 14 de julio, que fue la fecha que se regresó al continente a bordo de un buque inglés, ¿eh? Todos los presos. ¿Y tenés idea por qué te llevaron a San Carlos? Me llevaron a San Carlos porque reunieron en San Carlos a todos los... Lo que quería, lo que deseaba, lo que quería el gobierno inglés era que Argentina decrete el cese de hostilidades. ¿Eh? Y Argentina nunca declaró el cese de hostilidades porque no había habido declaración de hostilidades, ninguno de ambos lo había hecho. Ni Inglaterra ni Argentina habrían declarado hostilidades. Si Ujú. Argentina declaraba el cese de hostilidades, implícitamente estaba aceptando que habían existido, y en consecuencia entraba a jugar ya el derecho de guerra. Ya. Entonces, más que prisioneros de guerra, éramos rehenes, Mm, para presionar al gobierno argentino que declare ese cese. Como Argentina no lo declaró, éramos rehenes, digo, éramos alrededor de 400 y pico de hombres, oficiales, suboficiales y soldados. ¿Eh? ujú. Viendo que Argentina no cedía en ese aspecto, bueno, al mes fuimos liberados, y entregados en un buque inglés que nos llevó la, desde Puerto Argentino. En realidad estábamos un poco en el mar, hasta, eh, hasta Puerto Madryn, ¿eh? Donde desembarcamos los últimos prisioneros. ¿Eh? Y en estos días en San Carlos y en el buque británico, ¿tuvieron algún altercado? ¿Cómo fue esa relación con los británicos? No, la relación con los británicos fue, llamémosle, buena, éramos presos. En San Mm, Carlos yo ya había quedado sin nada, no tenía más bolsón, no tenía más ropa, no tenía más nada. Encontré un camarada con el cual me dio una frazada, así que dormimos los 15 días que estuvimos en San Carlos, dormimos con dos con una frazada, lo único que teníamos. ujú, Por supuesto, ni colchón, ni almohada, nada, ¿eh? En un galpón, con temperatura bajo cero. Bueno, o sea, no hubo maltrato físico de ningún ujú, tipo, por lo menos yo no lo presencié. Pero sí hubo un maltrato, digamos, psicológico, llamémosle, ¿eh? ujú. Muy poca alimentación, muy poca alimentación, casi nada, ¿eh?
una comida al día era. La comida era una comida al día, nada más. Muy poca higiene, nada de higiene, nada. Eh, no había baño. El baño era un tanque de 200 litros partido por la mitad con cal, ubicado en el centro del galpón donde estábamos presos. Así que ahí se hacía todo, todas las necesidades, Ujú. eh, en presencia de los otros 70, 80 que compartían el espacio. Bueno, Claro. eh, esa fue la situación los 15 días del galpón. Una, bueno, ausencia, falta de comida, falta de alimentos, falta de higiene. Y los 15 días que estuvimos en el buque, bueno, mejoró la situación, estábamos más calefaccionados, dormíamos en un camarote de A3, en mi caso, pero el camarote tenía dos camas nomás, así que nos turnábamos, uno dormía en el piso. Ujú. La comida mejoró un poquito, no en cantidad, sino en calidad, porque, bueno, era la comida del buque. Nos podíamos bañar, cuestión que antes yo estuve un mes sin bañarme, ¿eh? Ujú. Desde antes de que terminara la guerra hasta que subí al buque, que fue ya en los primeros días de julio, ¿eh? Pero bueno, esa era la situación esa es la situación. Yo te voy a pedir que en 2 o 3 minutos, si es posible, cortemos, porque bueno, no tengo problema en hacerlo en otra oportunidad, continuar, pero bueno, tengo Claro, sí. visita ahora un poco, ¿eh? Lo sé y Bueno, realmente te agradezco este tiempo que te diste, eh, aparte de de este compromiso que tenías, así que te agradezco por contarnos un poquito tu historia y fue un placer tener esta charla con vos. bueno, muchísimas gracias. Te pido disculpas a lo mejor por la... Resulta que bueno, estoy esperando a unos amigos que nos reunimos a rezar todos los miércoles. Ujú. Entonces, bueno, los estoy esperando a ellos y vienen a las 7:15, 7:30. Con lo cual, bueno, y después de eso tengo un asado, así que, bueno, lamentablemente no tengo mucho más tiempo, pero por supuesto que estoy a tu disposición cuando haga falta. Perfecto, Miguel, te agradezco mucho y quedamos en contacto. Bueno, un abrazo muy grande y bueno, cuando salga al aire esto, avísame, ¿eh? Así va a Este, ser, me gustaría, me gustaría completarlo un poco más porque se puede hablar mucho más, hay muchas cosas más para hablar, ¿eh? Bueno, así va a ser. Perfecto, Miguel. bueno, Te mando un fuerte abrazo. igualmente, igualmente, un abrazo malvinero, ¿eh? Muchísimas gracias, un fuerte A abrazo, vos. ¿eh? Y viva la Gracias. patria, Viva. porque nuestros soldados combatieron hasta dejar a la última gota de sangre. Así que, bueno, espero que nuestro pueblo sepa reconocerlo. Un abrazo grande. Otro para vos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Chau, chau.